Trabajaremos en este video sobre el análisis del circuito. Desarrollaremos un ejercicio donde aplicaremos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Comenzamos. Dado el siguiente tramo de un circuito, encuentre I1, I2, voltaje XY y voltaje ZX. Este es nuestro circuito. Antes de comenzar hay que identificar los componentes que tiene nuestro circuito. Tiene 5 resistores o resistencias. Nótese que no tienen nomenclatura, por lo que se sugiere que se le asigne a cada uno de ellos. Entonces procedemos a colocarle su designación. Hacemos notar que existen 5 resistores R1 que tiene relación con la corriente que le atraviesa I1, y hemos designado R2, el de la derecha, porque sobre él pasa la corriente 2. Designamos R3, R4 y R5. También observamos que hay un par de nodos que no tienen nombre. Le puede asignar usted las letras que quiera. Para nuestro caso le colocaremos M y N a nuestros nodos. Ya identificado todos los componentes, nos piden I1, que se ubica en este extremo, I2, que se encuentra acá, el voltaje XY, identificamos X acá y Y acá, y voltaje ZX, que se encuentra la Z al lado derecho y la X al lado izquierdo. Aplicaremos la ley de Ohm para resolver este circuito. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente a la resistencia. Esto es el enunciado de la ley de Ohm. Normalmente utilizamos el triángulo de la ley de Ohm para calcular cualquiera de los parámetros. ¿En qué consiste el triángulo de la ley de Ohm? Nos permite ver la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje, tapo la B y me queda la I a la par de la R, es decir, I multiplicado por la R. Si yo quiero calcular corriente, queda B sobre R, es decir, voltaje entre resistencia. Y si quiero calcular la resistencia, pues divido voltaje entre corriente. En cualquiera de los casos, basta con tener 2 parámetros para calcular el tercero. También vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff o corrientes de Kirchhoff se abrevia LSK. Se refiere a las corrientes que entran y salen de los nodos. Dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es 0. Al decir algebraica, debe de entenderse que las corrientes que entran llevan un signo y las corrientes que salen llevan el signo contrario. Si sumo todas las corrientes en cualquier instante, su suma nos debe de dar 0. Por otro lado, también utilizaremos la ley de voltaje de Kirchhoff o Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es 0. Es decir, yo sumaré voltajes a lo largo de un recorrido partiendo de un lugar y llegando al mismo lugar. La suma de todas las caídas o subidas de voltaje en esa trayectoria me debe dar 0 en cualquier instante. Entonces, con esas leyes trabajaremos nuestro circuito. Véase que nuestro circuito es una porción de un tramo más grande. No importa que no nos muestren la otra parte siempre y cuando nos den información al respecto. Para comenzarlo, debe de buscar dónde hay más información. Normalmente, si aplicáramos ley de Ohm, deberíamos de conocer 2 parámetros para calcular el tercero. Nos podemos referir entonces, por ejemplo, a este tramo del circuito. En esta parte tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. El voltaje puede llamarse voltaje NZ. Siempre la primera letra será el terminal positivo. Entonces podemos ver el positivo está en el nodo N y el negativo en el nodo Z. Entonces tenemos ya el voltaje NZ, o podemos llamarle también voltaje 4 porque está sobre la resistencia 4. Para ello podemos aplicar podemos extender, ampliar para ver que podemos aplicar la ley de Ohm.
Si este es mi positivo y este es mi negativo, una corriente que pase por el circuito para respetar la convención de los signos nos dirá que la corriente está entrando por el terminal positivo. Entonces podemos recordar esta regla. En un elemento pasivo o en un resistor, la corriente entra por el terminal positivo. Es decir, todos los elementos que consumen corriente, su corriente está entrando por el positivo. Por el contrario, si el dispositivo es una fuente de voltaje o un generador, la corriente va a salir del positivo. Cada vez que se genere corriente o potencia, la corriente va a salir del positivo. Si el dispositivo consume, entonces la corriente entra por el positivo. En una fuente, normalmente, que es la que genera, dependiendo cómo se conecte, la fuente puede convertirse en elemento pasivo si la corriente entrara por el positivo. Ok, dicho esto, hablamos de la ley de Ohm. ¿Cómo calculo la corriente 4? Pues aplico la ley de Ohm, el triángulo, tapo la corriente, me queda V sobre R. ¿Cuál V? El voltaje NZ. ¿Cuál R? La resistencia 4. Entonces lo vemos de esta manera. La corriente 4 es igual al voltaje NZ entre R4. Sustituyendo los valores y calculándolo, 40 entre 8 nos queda un valor de 5. Entonces la corriente 4 ya tenemos su valor es de 5 amperios. Como ven, necesitamos identificar en qué regiones hay más parámetros para calcular el que nos haga falta. Podemos observar también que en este tramo del circuito, en este nodo, hay información que ya podemos ir calculando. Si lo ampliamos un poco más, veremos que en el nodo M concurren 3 alambres, por lo tanto concurren 3 corrientes. Para poder aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, de esos 3 alambres, de esas 3 corrientes, yo debo de conocer 2 para calcular la tercera. Entonces, para nuestro caso, la corriente 2A negativa está fluyendo en esta dirección. Yo puedo dibujarla en este tramo del circuito. Ahora, ¿qué significa tener un signo menos en una corriente? Significa que el sentido que se le ha dado a la flecha no es el correcto, que el sentido debe ser en sentido contrario. Es decir, en este caso, la corriente estaría entrando por el positivo de la fuente, para hacerla positiva la corriente. ¿Puedo cambiarlo o debo cambiar el sentido de la flecha? No es necesario. Basta y sobra considerar el signo al momento de realizar cualquier operación. Pero una corriente negativa significa que la flecha ha sido considerada en sentido contrario. Entonces puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. A este nodo entran menos 2, salen 4 y sale I1. Entonces hago la sumatoria de corrientes en el nodo M y me va a dar 0. Debo de considerar siempre cuál será mi convención. Y yo digo, para mi caso, en este ejemplo, las corrientes que entran al nodo son positivas. Entonces diría yo, toda corriente que entre a este nodo va a ser positiva. Y entonces hago la suma. Entra menos 2 y salen 4 que serían negativas y 1 que sería negativa. De esta manera. Recuerden que deben de tomar en cuenta el signo que lleva la corriente. Por eso no le he cambiado el sentido de la flecha. Entonces, esta corriente entra, es positivo, pero su valor absoluto es negativo. 4 sale y sale menos I1. Despejando, usted observa, solo hay una incógnita. Entonces, despejando I1, nos queda menos 6 amperios. Ok, la ley de corriente nos sirvió para encontrar una corriente. Entonces, ¿dónde se ubica esta corriente en nuestro esquema? Pues la ubicamos aquí y tiene un valor de menos 6. De esta manera trabajamos nosotros todas las leyes. Conocidos 2 parámetros, calculamos el tercero. Conocidas 2 corrientes, calculamos la tercera. Si el nodo tuviera más alambres, entonces, por ejemplo, si tuviera 5 alambres, tendríamos 5 corrientes. La efectividad de la ley de corrientes de Kirchhoff o LSK se vería de que si tengo 6 alambres, debería conocer 5 corrientes para calcular la sexta. Ok, ya tenemos esta corriente, ya tenemos esta resistencia, nosotros podemos venir y en este tramo del circuito podemos encontrar nosotros el parámetro que hace falta.
de esta manera. Tenemos el nodo M, de donde sale la corriente de menos 6, hacia la resistencia R1. Vea, y 1 menos 6 va en este sentido. ¿Qué significa el signo menos? Significa de que la corriente realmente va en sentido contrario. Usted le puede cambiar el signo a la corriente y le cambia el sentido a la flecha. La sugerencia es que lo mantenga porque son datos que le han dado en el problema. Y entonces la respuesta que le van a pedir va a ser con el signo según cómo esté colocada la flecha. Entonces podemos venir nosotros y podemos calcular el voltaje V1. ¿Qué es el voltaje V1? El voltaje en la resistencia 1. El positivo del voltaje va a ser el terminal izquierdo. ¿Por qué? Porque la corriente está entrando por ese lado. Primer terminal que toca la corriente será el positivo del voltaje. Entonces aplico la ley de Ohm. Para calcular voltaje, V es igual a R por I. Entonces, sustituyendo, ¿cuál voltaje? El voltaje es V1, que también lo puedo llamar voltaje MY, que son los extremos, los nodos de los extremos de la resistencia. Recuérdense, positivo es el que está a la izquierda, entonces el nodo M. Por eso pongo la primera letra M. M es el positivo, Y es el negativo. Entonces multiplico 20 por menos 6 y me da un valor de menos 120. Entonces ya calculé mi voltaje en la resistencia R1 y nos da menos 120. ¿Qué significa tener un voltaje negativo? Al igual que en la corriente tener un valor negativo significa que la flecha va en sentido contrario. Para nuestro caso, un voltaje negativo significa que la polaridad está asumida de manera contraria. Significa que realmente el terminal positivo está a la derecha, es decir, en el nodo Y. ¿Hay que cambiarlo? No, podemos seguir manteniendo esa nomenclatura. Y no hay que olvidar que al momento de operar, considerar el signo negativo del voltaje. Con esta información también nos podemos dirigir nosotros ahora al nodo Y. Nos podemos dirigir al nodo Y, ahí en este tramo del circuito. Lo podemos ampliar y vemos nosotros que ya contamos con la corriente conectada a la izquierda del nodo Y, conocemos la corriente que viene entrando por la resistencia 5 y podríamos nosotros encontrar la corriente que atraviesa la resistencia 3. Asumimos que va hacia la derecha. Usted puede asumir que va a la izquierda o a la derecha. Al final, al realizar el cálculo, el signo de la respuesta le va a decir a usted si asumió la dirección correcta o no. No es pecado colocar una dirección contraria al resultado. ¿Por qué? Porque el resultado nos va a dar la veracidad de nuestra hipótesis. Entonces, ¿cómo calculo la corriente 3? Aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. Haciendo un LSK en el nodo Y, al nodo Y le conectan 3 alambres, entonces voy a tener 3 corrientes. Sumatoria de corrientes en el nodo Y es 0, corrientes que entran al nodo son positivas. Entonces entran menos 6, entran 8 y sale y 3 sería negativo, tomando esta convención de signo. Usted puede tomar otra convención contraria, es decir, que las que salen del nodo sean las positivas. Esa es su decisión. Al final la respuesta tiene que darle lo mismo. Ok, despejando entonces el valor de la corriente 3, nos da un valor de 2 amperios. Ok, entonces corriente 3 nos da 2 amperios. Corriente 3 nos da 2 amperios. Ya está marcado ahí. Ok, con esta información podemos proceder como hicimos con la resistencia 1. Podemos nosotros ver que en la resistencia 3 ya conocemos su resistencia y su corriente. No deje de lado, no pierda qué es lo que le pide el circuito para no trabajar de más. Me piden I1, ya la tenemos calculada, vale menos 6 amperios. Me piden I2, I2 está hasta la derecha, entonces no hemos llegado todavía ahí. Me pide BXY, no lo hemos podido calcular porque nos falta información, y nos pide BZX, que tampoco lo hemos calculado. Entonces, abordando entonces la resistencia R3 en este tramo, pues podemos verla un poco ampliada, que entra la corriente por la derecha de R3. Entonces, el primer terminal que toque la corriente al llegar a la resistencia va a ser el terminal positivo. Entonces le voy a llamar más B3 de esta manera.
podría llamarle también al voltaje YN y no se me altera nada. ¿Por qué le puedo llamar BN? Porque son los nodos que están en los extremos de la resistencia. Entonces, para calcular el valor del voltaje B3, puedo recurrir a la ley de Ohm. Vea, la ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente. ¿Cuál voltaje? Corriente es igual voltaje entre resistencia, voltaje, resistencia por corriente. ¿Cuál corriente? La corriente 2, ¿cuál resistencia? La resistencia 3. Entonces puedo decir yo, resistencia 3 por corriente 3, y sustituyendo 10 ohmios por 2 amperios nos da un valor de 20 voltios. Ok, entonces el valor del voltaje en R3 son 20. Entonces podemos marcarlo ya en nuestro circuito de esta manera. Ahí tenemos 20 voltios. Véase que hemos ido calculando corrientes y resistencias a cada uno de los elementos paso a paso, dirigiéndonos desde donde hay más información hacia donde no tengamos mucha. Podemos ahora entonces dirigirnos al nodo N. Véase, es una secuencia que llevamos. Ampliamos este espacio y al nodo N le llegan por la izquierda, le llegan 2 amperios, para abajo salen 5 amperios y para la derecha sale I2. Podemos aplicar nuevamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Haciendo sumatoria de corrientes en el nodo N, el SK en el nodo N, tenemos sumatoria de corrientes en el nodo N igual 0, corrientes que entran al nodo positivas. Quienes entran la de 2, o sea I3, sale I4 y sale I2. Entonces nos quedaría de esta manera. Más 2, menos 5, menos I2. Despejando el valor de I2 nos da un resultado de menos 3 amperios. Entonces aquí la corriente nos da 3 amperios negativos. Trasladándolo a nuestro esquema principal, menos 3 amperios. Muy bien, ya con esta información ya tenemos calculado nosotros I1 e I2. I1 nos dio menos 6, I2 nos dio menos 3. Procederemos entonces ahora a calcular los valores de voltaje. Veamos el valor de BXY. ¿Dónde está BXY? BXY se ubica así. Si me dicen valor BXY significa que la X es positiva y la Y es negativa. Como que agarráramos un voltímetro y pusiéramos un terminal en este punto y otro terminal en este punto de acá. El positivo acá y negativo acá. Entonces nosotros mediríamos el voltaje XY, voltaje que hay entre X y Y. Para ello me puedo auxiliar de la ley de voltajes de Kirchhoff, o ley de voltajes de Kirchhoff, o LVK. Voy a hacer un recorrido por todos los nodos en una trayectoria cerrada y a mi paso iré sumando los voltajes de manera que al final la suma me debe de dar 0. Entonces mi recorrido, yo puedo hacer este recorrido acá. Miren, vea, no hay ningún elemento conectado entre X y Y, nada más está el voltaje. Pero yo puedo pasar encima de ese voltaje para irlo sumando a medida que vaya aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, voy a partir del nodo Y, atravesaré este BXY, llegaré al nodo X, retorno por este lado, paso por acá, y después cruzo a la derecha y llego hasta el valor, hasta el nodo Y. Ahí habré cerrado yo mi trayectoria. Entonces yo puedo decir, hago un LVK en la trayectoria, parto de Y, paso por X, por M y regreso a Y. Dicho de otra manera, que la sumatoria de voltajes en esa trayectoria me debe dar 0. Y esta es la trayectoria que llevo, así. Esta es la trayectoria que llevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir esta trayectoria que está marcada acá, partiendo del punto X y retornando nuevamente hasta el punto, del punto Y y retornando nuevamente hasta el punto Y, sumando los voltajes que encuentre a mi paso. El signo del voltaje que colocaré será el signo que tenga el respectivo voltaje. Entonces, por ejemplo, si parto de Y, paso primero por XY, el primer signo que tengo es menos, entonces ese signo lo voy a colocar. Sigo por X, subo, me encuentro un signo menos, ese menos es el que le voy a poner a 6. Llego al nodo M, cruzo a la derecha, me encuentro el signo más y le sumo menos 120 voltios, que es el valor del voltaje. Llego a Y y me da igual a 0. Entonces, dicho de otra manera, tengo esto, menos BXY, menos 6 voltios, menos 120. Vea, lo que voy sumando son voltajes, no son corrientes.
todo lo igualo a 0. Entonces aquí me queda una ecuación con una sola incógnita. Puedo despejar el valor de Bxy de esta manera y nos da menos 126 voltios. Ya tenemos nosotros el voltaje Bxy. Entonces, así aplicamos nosotros la ley de voltajes de Kirchhoff. Haciendo el LBK, sumamos voltajes y luego despejamos. Podemos hacer lo mismo para calcular el voltaje ZX. Para calcular el voltaje ZX, Z es el positivo y X es el negativo. Z es el positivo, X es el negativo. Lo puedo dibujar aquí, repito, es como que trajera yo un voltímetro y pusiera el terminal positivo del voltímetro acá y el terminal negativo aquí. Lo que me mide el instrumento sería el voltaje ZX. Voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Hago una trayectoria cerrada que la podría hacer en este sentido. Mire, parto de Z, atravieso BZX, llego a X, subo a M, parto hasta Y, parto hasta N y llegué nuevamente a Z, que fue mi punto de partida. Debe tomar en cuenta usted que la trayectoria en la suma de voltajes debe ser cerrada, es decir, parto de un punto y llego hasta el mismo punto. Al partir, usted lo que va a hacer es dirigirse a puntos de referencia o nodos y así hace su trayectoria cerrada. Vea, no hay necesidad para aplicar el LBK, no hay necesidad de que el circuito esté cerrado. ¿No? Puedo hacer mediciones en el aire siempre y cuando considere los extremos como un punto de referencia de voltaje. Entonces aplico LBK en esta trayectoria. Z, X, paso a M, paso por el nodo Y, paso por N y retorné a Z. Es mi trayectoria cerrada. Parto de un punto y llego al mismo punto. Sumatoria de voltajes a lo largo de esa trayectoria cerrada me debe dar 0 en cualquier instante. El recorrido que hacemos será este sentido. Y entonces sumo los voltajes a mi largo de la trayectoria indicada más BZX menos 6. Luego subo a M, cruzo a la derecha, más menos 120, más B3, que vale 20, más 40 voltios, que es el valor en el voltaje de la resistencia 4. Vea, solo hay una incógnita. Entonces puede despejar, despeja su valor y nos da 66 voltios. Ok, con esto usted puede ver que nos hemos auxiliado de estas tres leyes para calcular los parámetros. ¿Qué es lo que nos pedía el problema calcular? Nos pedía I1, nos pedía I2, el BXY y el voltaje ZX. Espero que haya sido comprendida la explicación. Con esto cerramos nuestro ejemplo de cálculo de circuitos aplicando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Nos vemos al próximo video.